Muy buenas amigos de Ciencias e Ingeniería Total. El día de hoy vamos a hacer el siguiente ejercicio, el cual dice la fuerza F, esta fuerza que está aquí, de 80 libras actúa en el diente del engrane y nos piden determinar las cargas internas resultantes sobre la raíz del diente, es decir, en esta parte que tenemos aquí. Y entonces nos piden que sea en la sección AA. ¿Cuál es la sección AA? Sería esta que tenemos aquí. Aquí tenemos el corte. Entonces nos piden las fuerzas internas que están ocurriendo sobre este corte de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es un corte aquí en el diente porque nos están pidiendo fuerzas internas. Al hacer este corte vamos a trabajar únicamente con el diente de lo que es el engrane, porque este diente es el que está recibiendo lo que es la fuerza externa. Esta fuerza externa pues seguramente viene de otro engrane que está haciendo contacto para transmitir la potencia, ¿cierto? Entonces por ahí también nos da algunas medidas, algunas distancias que quizás ahorita no entendemos para qué nos las dan, pero al hacer el corte nos van a servir para nosotros poder calcular las fuerzas internas que tenemos. Entonces voy a hacer el corte del diente, así como lo vemos aquí, de A a A, y voy a sacar lo que es el diente para poder determinar las fuerzas que están actuando ahí, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos ya lo que es el diente, ya saqué el diente de esta parte y es sobre la parte en la que vamos a trabajar de lo que es todo el engrane. Entonces ya coloqué aquí la fuerza de 80 a los 30 grados con respecto a una vertical, que sería esta que tenemos aquí. Y también acá abajo nos dice el ángulo del que está pasando el corte, ¿sí? El corte del diente está a 45 grados. Entonces lo que tenemos que poner ahora, ya que tenemos las fuerzas externas, tenemos que poner las fuerzas internas que actúan aquí en el engrane, ¿sí? Sabemos que cuando hacemos un corte tenemos una fuerza cortante interna que está impidiendo que este engrane se corte o se parta por donde está pasando esta línea AA de corte, ¿sí? Entonces tiene que haber una fuerza, ¿sí? Tangente a lo que es la línea, ¿verdad? O esta línea de corte AA. Entonces, si la fuerza está actuando en este sentido hacia la izquierda y hacia abajo, entonces debe haber una fuerza interna del diente tratando de evitar este movimiento. Entonces vamos a girarlo para que la fuerza interna se imponga a lo que es el movimiento, ¿verdad? Vamos a tratar de darle el ángulo, algo así. Entonces, esta fuerza de aquí es una fuerza interna que sea la fuerza cortante interna para evitar que se corte de aquí. Bien. Luego, también hay otra fuerza interna para evitar que el diente pues se salga de esta parte de aquí, se deforme de manera normal. ¿Normal qué se refiere? Normal a la superficie, el área que tenemos aquí de contacto, que no lo vemos, que está, digamos, perpendicular a esta vista que vemos aquí. Lo voy a poner con una flecha para que se entienda un poquito mejor. Esta flecha de aquí está apuntando perpendicular a lo que es esta línea de corte, si lo están viendo, y está actuando sobre la cara del diente que está en contacto aquí, ¿sí? Con todo el engrane. Entonces, esta fuerza que está actuando a 90 grados del corte se llama fuerza normal y también me está generando un momento. Es decir, esta fuerza me está ocasionando que el diente tienda a girar. Evidentemente va a girar con todo el engrane, pero aparte está sufriendo un momento de deformación que hace que el diente tienda a girar, ¿verdad? A rotar. Entonces tiene que haber un momento contrario a esa fuerza. Si esta fuerza me está haciendo rotar el diente en este sentido, pues seguramente el momento tendrá que ser en este. Bueno, aquí déjeme rotarlo. Va a ser aproximadamente en este sentido, ¿sí? Para evitar lo que es la rotación. ¿Bien? Entonces, esas serían las fuerzas internas que actuarían en el diente. Ahora, vamos a ponerles nombre. Vamos a usar este y vamos a llamarle a esta que tenemos aquí fuerza normal, ¿vale? Fuerza normal, Fn. Y esta la vamos a llamar, perdón, esta es fuerza cortante, perdón, disculpen. Fuerza cortante. Fuerza C. Lo voy a poner igual para que se entienda. Fuerza cortante. Esta que tenemos aquí, vamos a rotarlo un poquito. Esta que tenemos aquí. Y esta sí va a ser mi fuerza normal. Bien. Fuerza normal. Déjenla girar un poquito para que se entienda cuál es esta. Y esta simplemente va a ser el momento. Bien. Y ese momento pues lo vamos a llamar MMA porque está actuando ahí en el punto A. Bien. Vamos a llamarlo únicamente así, MA. ¿Sí? Esto es para cuando hagamos ecuaciones podamos distinguir cuál es cuál. Bien, ahora ya que tenemos las fuerzas internas, debemos calcular su valor. Eso es lo que nos pide el problema. Dice, determine las cargas o fuerzas internas resultantes sobre la raíz del diente. Esta es la raíz del diente. Bien.
Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Mire, ¿cuántas fuerzas actúan en el diente? Actúa una fuerza interna y actúan fuerzas, perdón, una fuerza externa y fuerzas internas. Entonces, tenemos que crear un sistema de referencia que nos permita facilitar las ecuaciones de equilibrio de estática. Entonces, ¿qué nos conviene aquí? Miren, mm, hay que ver que estas dos fuerzas que tenemos aquí actúan perpendicularmente entre sí. Por lo tanto, yo pudiera trazar un eje perpendicular o girado más bien que esté alineado con la fuerza cortante y que esté alineado con la fuerza normal. Es decir, un eje que esté en dirección de la fuerza cortante en X y en Y con la fuerza normal. Miren, lo voy a dibujar de la siguiente manera. Bien, he trazado lo que es mi sistema de referencia. El sistema de referencia es muy importante porque esto nos va a permitir hacer el diagrama de cuerpo libre. Así que utilice la misma línea de corte como eje X, ¿sí? Todo lo que esté a la derecha desde el punto A va a ser positivo en X y todo lo que esté hacia arriba en este sentido va a ser positivo en el eje Y. Ahora, la única fuerza que tendría que descomponer en componentes pues sería esta fuerza de 80 ya que está inclinada y no está alineada con ninguno de los dos ejes que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, para encontrar el ángulo al cual yo debo proyectar esta fuerza a los dos ejes que tenemos, pues tenemos que hacer algún proceso para poder calcularlo. Entonces, lo que voy a hacer es trazar el sistema de referencia original para que nos permita encontrar cuál es el ángulo al cual se proyectan los ejes que tenemos aquí. Entonces, voy a trazar el eje normal que conocemos, perpendicular, perdón, X a la derecha y Y hacia arriba. Entonces, ya tengo aquí trazado lo que es el eje normal. Este sería el eje vertical en Y del sistema tradicional de coordenadas y este es el de X, ¿bien? Entonces, para ello empezamos a trazar ángulos. Ya con la experiencia quizás ya podamos hacerlo más rápido, pero aquí lo voy a hacer paso a paso para poder entender qué es lo que está o cómo podemos encontrar el ángulo al que está proyectado, pero no al eje que está aquí. Si fuera a este eje sería muy fácil, serían 30 grados al eje Y, pero estamos trabajando sobre este eje inclinado. Ahora se preguntarán, pero ¿por qué no usamos entonces este eje? Porque si usamos este eje que tenemos aquí, entonces tenemos que encontrar el ángulo de esta fuerza y de esta fuerza, lo cual nos complicaría más lo que es el ejercicio. Entonces, vean. Acá abajo ya tenemos información, tenemos a 45 grados. Entonces, si ven, voy a trazar aquí de otro color, si ven qué se nos forma aquí. Dejen trazo un poquito de un menor grosor. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Sí? Un triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿qué? 90 grados. Y entonces, ¿cuánto tendríamos? Esta es muy importante, esta información. Sabemos que un triángulo tiene 180 grados en su interior, ya tenemos 45 y tenemos 90, ¿cuánto nos falta? Pues aquí evidentemente serían 45 grados, ¿cierto? Entonces, déjenme borro esto y nada más voy a poner aquí esta información que necesito. Aquí, ¿sí? Aquí serían 45 grados también. Bueno, perdón, déjenlo pongo mejor de esta manera. Voy a copiar este número y lo voy a colocar aquí, ¿sí? Entonces, ya tenemos este ángulo y tenemos este ángulo de aquí. ¿Esto para qué nos sirve? Para entender que para entender que el sistema de referencia que estamos utilizando está rotado a 45 grados con respecto al original. Entonces, a partir de ahí yo tengo que encontrar cuál es este pedacito de ángulo que yo tengo aquí, ¿sí? Con que yo ya sepa este pedacito, yo ya puedo saber cómo es que se va a proyectar esta fuerza en los ejes inclinados. Miren, yo sé que con la vertical esta fuerza tiene 30 grados. Y si acá yo sé que este ángulo normal está a 45 grados, por lo tanto, este pedacito de aquí, espero que se entienda, este pedacito de aquí también va a ser 45 grados, ¿cierto? Este pedacito de aquí también va a ser 45 grados. Y entonces este pedazo, aunque se ve más grande, pero es el mismo ángulo, o sea, este pues de aquí, 45 grados, es lo mismo que este. Pues entonces vean lo que pasa. Voy a copiar esto para que se entienda que aquí es 45 grados. Entonces, si yo sé que de aquí a aquí hay 30 grados, ¿cuánto hay de aquí a aquí? ¿Cómo le hacemos para saberlo? Pues muy fácil. A 45 le vamos a restar este pedacito y entonces en este pedacito de aquí va a haber pues los 45 grados.
¿sí? Y ese, perdón, 45 grados, 15 grados, perdón, 15 grados. Y ese es el ángulo que estamos buscando para la fuerza proyectada, ¿sí? Quiere decir que esta fuerza se va a proyectar 15 grados a los ejes, tanto en el eje Y como en el eje X. Y ya con eso podemos encontrar nuestro sistema de referencia. Ahora, ya que entendimos esto, voy a quitar lo que no hace falta, solamente lo puse para estar explicando. Voy a quitar esto, ¿sí? Y voy a dejar únicamente lo necesario para poder explicar. Bien, entonces espero que se haya entendido aquí. Ahora, ya con esto ya podemos encontrar lo que son las fuerzas. Entonces vamos a comenzar a hacer nuestras ecuaciones de equilibrio. Vamos a comenzar con las sumatorias de fuerzas para calcular las fuerzas normales y las fuerzas cortantes. Entonces vamos a comenzar con el símbolo de sumatoria. Decimos que las fuerzas en X, pero hay que indicar aquí el ángulo inclinado al que hicimos nuestro sistema de referencia. Entonces colocamos una flecha con el ángulo inclinado y decimos que todo lo que sea en sentido positivo hacia acá va a ser con signo más, ¿verdad? Entonces igualamos. ¿Y qué fuerzas tenemos en este sentido? Pues tenemos la fuerza cortante, que sería Fc, sería positivo. Esta fuerza normal no actúa en este sentido y actuaría nada más la fuerza de 80. Entonces vamos a colocar, como está actuando hacia el lado contrario del positivo, entonces va a ser menos, o de una vez podemos pasarlo al otro lado sumando. Entonces sería la fuerza de 80 libras, ¿sí? Multiplicadas por el coseno. Acuérdense que cuando estamos en las eje X, trabajamos con los cosenos, ¿sí? De 15 grados ya calculamos ese ángulo, ¿por qué? Y entonces de aquí directamente podemos encontrar el valor de f de c. Vamos a meterlo en la calculadora, vamos a abrir doble paréntesis, colocamos 80 y lo multiplicamos por el coseno de 15 grados. Cerramos los dos paréntesis y nos va a dar un valor de 77.27. Podemos redondearlo a 77.3. ¿Y qué serían? Pues serían libras fuerza, ¿verdad? 77.3 libras. ¿Bien? Y este sería un resultado que nos está pidiendo lo que es el ejercicio. Ya tenemos la fuerza cortante. Ahora, para calcular la fuerza normal es lo mismo, pero para el eje Y. Entonces colocamos sumatoria de fuerzas en Y y hay que indicarle otra vez que lo que va hacia este sentido va a ser positivo. Nosotros supusimos que la fuerza normal apunta hacia allá, entonces sería positivo. Lo nombramos como Fn y esta fuerza está apuntando hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa. Sería, o igualamos de una vez 80 para pasarlo al otro lado positivo y sería lo mismo, ¿verdad? Simplemente que ahora vamos a trabajar con el seno, ¿verdad? Porque en Y trabajamos con seno. ¿Y cuánto nos daría lo que es la fuerza normal? Pues muy fácil, ya tenemos ahí en la calculadora. Vamos a regresarnos nada más y vamos a cambiar esta parte de aquí. Vamos a colocarle seno y a ver cuánto nos da. Nos da 20.7. Bien, entonces vamos a colocar este valor aquí. 20.7 libras fuerza. Bien, ya tenemos dos fuerzas internas que nos está pidiendo el problema. Bien, únicamente entonces nos falta calcular lo que es el momento MA. Para eso tenemos que usar sumatoria de momentos. Voy a colocarla aquí para ver si me alcanza. Sumatoria de momentos. ¿En qué punto? Pues el punto que más me conviene es donde se me anulen fuerzas, ¿cierto? Y el punto donde se me anulan fuerzas sería aquí el punto A. Mira, aquí está el punto A. Y por aquí pasa la fuerza cortante y la fuerza normal. Por lo tanto, ese punto me conviene para únicamente trabajar con la fuerza externa de 80. Entonces, le indico el sentido. Como el momento interno yo lo supuse en este sentido, no sé si sea correcto o no, el signo me lo va a decir. Entonces digo que todo lo que me haga rotar en sentido horario va a ser con signo positivo. Entonces igualo y empiezo a colocar inmediatamente el momento MA. Y ahora tengo que sacar las fuerzas que me genere momento. Por ejemplo, como tengo una fuerza resultante, es decir, inclinada a un cierto ángulo, las fuerzas que me generan momento no va a ser la fuerza resultante, sino van a ser las componentes de esta fuerza resultante. ¿Sí? Y como estamos utilizando el sistema inclinado, entonces tenemos que proyectar las componentes de esta fuerza respecto al eje inclinado. Entonces, como ven, miren, aquí el problema nos indica, nos da unas ciertas distancias. Entonces, esta línea que vemos aquí está paralela a lo que es mi eje Y, ¿cierto?
y aquí está pasando la línea de acción. Por lo tanto, yo tengo aquí una componente, ¿verdad?, en Y, en ese sentido, que pasa sobre esta línea de acción. Y esta me está generando un momento. ¿Por qué? Porque, mira, si yo extiendo toda esta línea de acción de la fuerza hasta abajo, hay una distancia al punto de interés que es este. Déjenme lo coloco de otro color. Este es el punto de giro, MA, ¿sí? Y como hay una distancia, entonces esta componente sí me genera un momento, ¿bien? Y esta también tiene una componente en el eje X del eje inclinado, miren. Y aquí también tenemos otra línea, ¿verdad? Esta línea está paralela con el eje X, por lo tanto, mi otra fuerza en X está actuando en este sentido, ¿sí? Aquí está, actuando a través de toda esta línea de acción. Entonces, esta distancia de aquí hasta el punto, hay una distancia, por lo tanto, me está generando también momento esta componente. Por lo tanto, las debo de considerar. Entonces, ya que sé de dónde viene el momento de las fuerzas o las distancias, entonces ahora sí, ya continúo con las ecuaciones. Entonces, bien, vamos a comenzar si gustan primero con Y o con X, como ustedes gustan. Y aquí voy a comenzar con Y. Con Y, ¿qué está pasando? Y respecto al punto de origen me está haciendo que el engrane a lo que se ve me haga un momento en este sentido, es decir, antihorario. Si no saben distinguir esto, pónganlo como ustedes quieran y después el signo les va a ir corrigiendo, pero de preferencia traten de entenderlo. Si aquí está mi punto de giro y yo le genero una fuerza acá, pues me va a hacer un momento algo como esto. Bien, entonces vamos a colocarle entonces menos y voy a abrir lo que es corchete porque voy a colocar primero la fuerza que es de 80. No le voy a poner unidades para no saturar aquí. Y acuérdense que esta es 80, pero está descompuesta con respecto al eje Y. Y acuérdense que hay 15 grados. Y como estamos trabajando en Y, entonces, ¿qué va a ser? Seno de 15 grados. Bien. Todo esto es fuerza. Me falta la distancia. La distancia va a ser por donde pasa la línea de acción, esta pequeña distancia. Y el problema no lo da, que es de 0.16. Entonces abrimos paréntesis y colocamos 0.16. Listo, ya tenemos el momento que me genera esa componente de la fuerza resultante de 80. Ahora para X, X me está apuntando en este sentido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me haría rotar? Comúnmente, si este ya la indiqué que me hace rotar hacia acá antihorario, entonces la otra fuerza me tendría que hacer rotar el engrane sentido horario, ¿sí? No pueden ir en el mismo sentido porque son componentes, ¿bien? Entonces, vamos a ponerle entonces el signo más, ¿bien? Y vamos a abrir otra vez corchete. Vamos a colocar prácticamente es lo mismo, ¿sí? En esta parte solamente va a cambiar aquí, en vez de seno va a ser coseno de 15 grados y la distancia de aquí hasta acá. Y el problema no la da, miren, aquí hay una pequeña flechita y una distancia que es de 0.23. 0.23. Listo. Ya tenemos las fuerzas que me generan momento. Ahora lo único que tengo que hacer es despejar MA. Y voy a pasar todo con sentido, perdón, con signo contrario. Entonces, este pedacito lo voy a ir sacando en la calculadora. Lo puedo hacer todo junto, evidentemente, pero para que ustedes lo vayan viendo y lo entiendan. Bueno, lo voy a hacer todo junto, ¿vale? Entonces, sabemos, este va a ser positivo. Entonces, lo meto en la calculadora, abro doble paréntesis, digo 80 por seno de 15 multiplicado por 0.16. Y luego esto que está positivo pasa al otro lado negativo. Lo voy a restar y digo que 80 por el coseno de 15 multiplicado por 0.23. Y cerramos todo. Vamos a ver cuánto nos da. Uy, aquí nos marcó un error. Debe ser algún paréntesis que puse de más. Es que esta calculadora está un poquito extraña. Y bueno, nos da 14. Bueno, nos da negativo, menos 14.46. Bien. Entonces, vamos a poner el signo, menos 14.46. ¿Y qué son? Acuérdense que estamos trabajando con libras y estamos trabajando con pulgadas. Entonces las unidades serían libras por pulgada porque es fuerza por distancia. ¿Bien? Y este sería el resultado del momento interno que está actuando aquí.
¿Por qué me dio negativo? Porque entonces quiere decir que el momento va hacia el otro lado. Únicamente es lo que me indica el signo. ¿Bien? Y bueno, esto sería todo por el problema. Espero te haya gustado, te haya servido. Está un poco confuso quizás sacar los ángulos, entender esta parte de aquí. Pero ya que veas el video detenidamente, seguramente se te hará muy fácil ya poder resolver cualquier tipo de problema similar. Así que nos vemos hasta pronto.